Buenas tardes. Buenas tardes a todos, hola, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bien, bien. Hola, bienvenidos. Hola, buenas Hola, tardes, ¿Qué profesora. tal? ¿Cómo están? Hola, buenas tardes Buenas a tardes. todos, ¿Qué a tal? todas. Buenas tardes. Hola, Buenas Bienvenidos. buenas tardes, profesora, tardes. ¿cómo anda? Buenas tardes a ¿Qué todos. tal? Buenas tardes. Hola, buenas Buenas tardes. tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas están? tardes. ¿Todo bien? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Nomi, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Sí. Ahí te dice anfitriona, Noé. Perfecto, ya estoy admitiendo. Bárbaro. Hola a todos. ¿Cómo están? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes, profesora, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando. Noé, te estoy compartiendo ahí por celular unos flyers. Decime ahí si te llegaron. Sí, perfecto. Bueno, les contamos algo, los voy a contar ahora al inicio de clases y al momento en que yo me retire van a continuar con la clase con Noelia y con Camilo. Desde el día de hoy hasta el día viernes inclusive se van a desarrollar las segundas jornadas anuales de innovación y de extensión de nuestra universidad. Son jornadas que están destinadas a docentes, investigadores y principalmente a los estudiantes de nuestra universidad. A las 4 de la tarde del día de hoy se va a desarrollar un conversatorio virtual que va a estar a cargo del doctor Hernán López Morales, que es coordinador de la unidad de investigación de nuestra facultad, que es investigador de nuestra universidad y que además es investigador asistente de CONICET, en una conferencia que va a desarrollar la doctora María José Aguilar. La conferencia se denomina Del test al touch, el uso de la tecnología en la evaluación de la cognición social. Les pedimos a todos que apaguen los micrófonos. Y lo que les pedimos es que las jornadas de algún modo se vinculan con las actividades académicas de la universidad. Entonces, nosotros vamos a dar clase hoy hasta las 4 de la tarde y lo que le pedimos es, en el enlace que yo voy a compartir ahora, a mitad de la clase de hoy y al finalizar la clase de hoy, ustedes van a poder
llegado a las 4 de la tarde, salirse de esta clase y pasar a participar de la actividad que se enmarca en la actividad 1 de la Facultad de Psicología. A las 6 de la tarde después hay un conversatorio, ahí Noelia está compartiendo el flyer para que puedan ver la actividad y el perfil de los disertantes. No se pierdan estos espacios, que son espacios también formativos de la universidad, donde los docentes, los investigadores que nuestra universidad tiene, ponen en discusión las cosas que venimos haciendo, que venimos investigando en el marco de la universidad, o ponemos en diálogo temas que son transversales al campo de nuestra formación, como es en este caso contando con la participación de una investigadora externa que es investigadora del CONICET, ¿no? La cuestión hoy digamos, de la tecnología que ya forma parte de un ecosistema, la relación hombre-naturaleza, sistema productivo, se está metiendo también en las discusiones respecto del ejercicio de la profesión. Así que nos parece que es muy interesante que puedan participar. Y yo voy a comenzar ahora en unos minutitos con lo que sería la clase de la unidad 1. Y nos encantaría, pero no porque es obligatorio, sino es una propuesta formativa que les hacemos desde la universidad, que llegado a las 4 de la tarde, los que estemos en esta aula, podamos pasar al aula virtual de la actividad de las jornadas. En paralelo vamos a estar también en presencial en las distintas sedes de la universidad, así que los esperamos a todos. Bueno, en el día de hoy nosotros lo que vamos a hacer es trabajar con la perspectiva de un autor muy importante para las ciencias sociales, que es Alfred Schutz. ¿Conocen a Alfred Schutz? ¿Lo han leído? ¿Lo han escuchado nombrar? No, nunca lo escuché nombrar. Me parece irrelevante. ¿Cómo? Me parece relevante, nunca lo escuché nombrar. ¿Te parece, no entendí la palabra, relevante o irrelevante? Relevante. Bien. Se me apagó el micrófono. Me interesa. No, porque se entrecorta. Bueno, Alfred Schutz es un autor que se inscribe, es una perspectiva sociológica, pero se inscribe, digamos, en los estudios fenomenológicos, ¿no? Es un autor que de alguna manera se apoya en la tradición, fíjense qué interesante, del concepto de intersubjetividad. Estamos iniciando la unidad 4, una unidad donde nosotros vamos a ver cómo las perspectivas teóricas, quizás fundacionales, contemporáneas, de la sociología clásica o de la sociología moderna, de alguna manera no es que han influenciado, sino que han constituido aportes teóricos para pensar el campo disciplinar de la psicología. Entonces, en esta unidad nosotros vamos a ver, hoy vamos a ver a Alfred Schutz. La clase que viene, si no recuerdo el orden mal del recuerdo de los textos, vamos a trabajar con el texto del suicidio de Emil Durkheim. Luego vamos a trabajar con el concepto de representaciones sociales de Sergei Moscovici. Y en la última clase de la unidad vamos a trabajar con la perspectiva de Anthony Giddens, que es una perspectiva sociohistórica, respecto de cómo es posible pensar sociológicamente, situar sociológicamente la construcción social de la afectividad, la construcción social del amor, la construcción social de la sexualidad en el marco de las configuraciones de la sociedad burguesa y moderna, ¿no? Como esto incluso puede ser objeto de indagación sociológica. Y hoy lo que vamos a hacer es empezar con el aporte de Alfred Schutz, que es un autor muy importante, porque de alguna manera consagra viejas perspectivas. ¿Qué significa esto de las viejas perspectivas? Bueno, nosotros encontramos los estudios fenomenológicos, en primer lugar, en la obra de Max Weber, ¿no? Podríamos decir, si hay un autor que es el autor de la intersubjetividad, es esa perspectiva weberiana, ¿no? ¿Y por qué esa perspectiva weberiana? Bueno, porque es una perspectiva que de alguna manera está sentada sobre un punto de partida, que es muy interesante para pensarlo, ¿no? Y ese punto de partida de alguna manera es, podríamos decirlo así, el mundo de la vida de las personas, ¿sí? La vida cotidiana puede transformarse en un objeto de indagación científica. El mundo de la vida, la perspectiva del actor, ¿no? Weber había sido de alguna manera el primero que había presentado estas perspectivas. Y de alguna manera esta tradición fenomenológica se inscribe en un corpus de autores, podríamos pensar, un poco más amplios, ¿no?
Ahí es muy interesante pensar, no voy a pasar ahora el documental, podríamos hacerlo, pero ustedes lo dejamos en el enlace de la clase para que ustedes lo vean. Schutz es un autor austríaco de formación en el campo de la sociología y de la filosofía, es de origen judío y es de alguna manera como el introductor de la fenomenología en las ciencias sociales, aunque esto tiene una tradición en Weber, aunque esto tiene una tradición en Diddley, aunque esto tiene una tradición también en la perspectiva de la filosofía kantiana, si uno va un poquito más atrás. Schutz va a nacer en Viena, va a estudiar Derecho y Economía, y va a estudiar con autores que hoy están en boga, pero ahora van a ver por qué. Pero Schutz hace otra historia, ¿no? De alguna manera, él se va a formar con Hayek y con von Mises, pero en 1933, perdón, y propio de por su condición judía, va a llegar en 1939 a Alemania, a Estados Unidos, justo al inicio de la Segunda Guerra Mundial, y se va a integrar a la nueva Escuela de Investigación Social de Nueva York, ¿no? Y esto es interesante decirlo, porque es un momento de transformación del campo teórico de las ciencias sociales, donde producto de la guerra, producto del fascismo, producto de las consecuencias del inicio de la Segunda Guerra Mundial, muchas universidades norteamericanas van a asilar, van a hospedar, entre comillas, ay, me corrió el Zoom. Estás, Aurora, ¿eh? Sí, Hoy, escucha. porque me parece que Sí, sí, no los veo Sí, más, profe, ¿eh? está. ¿Dónde sí, se escucha perfecto y estoy? te ves. ¿Y dónde están ustedes que no los veo? A ver, espérenme. Ah, ahora sí, yo digo, ¿dónde estaban? Digo, bueno, toqué algo y nos salimos del aula todos. Bueno, entonces, es un momento donde la tradición de pensamiento anglosajón, de alguna manera, que es una posición muy, digamos, la historia de las ideas muy empirista, muy pospositivista, muy funcionalista, va a empezar de alguna manera a tomar influencias de otras corrientes de pensamiento, ¿no? La fenomenología es una corriente, digamos, que tiene por objeto de indagación, por objeto de reflexión, una unidad de análisis que es como el sujeto, como el ser, como la persona, como el individuo puede ser una unidad de análisis respecto de la relación del individuo y los fenómenos que se encadenan a él y viceversa, ¿no? Entonces, ahí es muy interesante ver cómo en la obra digo, de... Ahí sí me parece que se cortó Zoom, ¿no? Yo no la vi Yo más, no la la, Sí, profe. profe. no la veo y no la escucho. No, se fue. Se desapareció la profe. Ahí sí se cortó, ahora le aviso. Eh, ahí le estoy avisando. Camilo, ¿estás por ahí? Sí, sí. Ah, bueno. Ya que hay un espacio, profe, preguntar, ¿qué había Sí, dicho la otra profe de las 16 horas que hay? Que si nos podíamos conectar. sí, a las 16 horas ustedes tienen una de las charlas que hay porque estamos en el periodo de las jornadas de investigación. Son jornadas anuales en realidad de innovación y extensión, ¿no? Que les brinda la universidad. Si bien no es obligatorio, nosotros a las 16 vamos a cortar para que quien quiera pueda acceder a las jornadas. Este tipo de jornadas, de actividades, son muy importantes en la formación, ¿no? Porque hacen también a otro tipo de conocimientos y también que se ponen en juego en relación con lo que ustedes vienen viendo desde ya. La charla de las 16 horas de hoy es del test al touch o al touch, el uso de la tecnología en la evaluación de la cognición social. Hay una disertante, la doctora María José Aguilar, investigadora del CONICET, del Instituto de Psicología Básica Aplicada y Tecnología, docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y quien coordina es el doctor Hernán López Morales, también de la Facultad de Psicología de nuestra universidad, de la unidad de investigación. Así que va a ser muy importante. Creo que Aurora les dijo que iba a compartir el link. De todas maneras, en el flyer que yo compartí en el chat,
está el ID con y la contraseña para entrar a través del Zoom. Y volví, perdonen, pero me sacó Ahí y está. disculpen. Bueno, entonces, de alguna manera, Schutz es un autor que se inscribe en la corriente fenomenológica, es un autor que va a estar influenciado por las investigaciones de Bergson y también va a estar influenciado sobre todo por la filosofía husserliana, ¿no? Y ahí hay un puente directo, ¿no? Entre esa tradición fenomenológica y la sociología clásica en la afluencia de Max Weber, ¿no? ¿Qué aparece de interesante en la obra de Schultz? Bueno, lo que él va a hacer es aportar un método desde la fenomenología para poder trabajar esto, ¿no? La realidad como un mundo en que los fenómenos están dados, sin importar, fíjense qué interesante, si estos son reales, si son ideales, si son imaginarios, ¿no? Se trata de un mundo de la vida cotidiana, es decir, Schultz, que tienen que ver con que los sujetos viven y vivimos en una actitud natural, es decir, una aprehensión de la vida como si nosotros la ocurriéramos a través de nuestro sentido común, ¿no? Ese sentido común tiene una realidad de sentido, ¿no? Y entonces, ahí dice Schutz, sería importante poder estudiar cómo es esa actitud que los sujetos constituimos para poder atravesar el curso de la vida cotidiana, ¿no? Que es, en todo caso, un mundo social externo, que también está regido por leyes, ¿no? Donde cada sujeto además vive sus experiencias significativas y asume también que otros también las viven, ¿no? Y esto es interesante, ¿no? Se trata de un tipo de sujeto que está inscripto, va a decir Schutz, en un tipo de realidad natural, donde a la vez esa realidad es un lugar comprensible desde los conceptos del sentido común, ¿no? Es decir, a la pregunta sociológica de cómo es posible vivir juntos, muy probablemente hay una dimensión del sentido de la vida, del sentido de la vida, vamos a decir así, como un sentido de común que nos permite de alguna manera poder manejarnos recíprocamente y ponernos de acuerdo para transitar el mundo, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, no sé, señales simbólicas, no sé, los semáforos, el intercambio del dinero, ¿no? Reglas sociales donde uno no se pone de acuerdo con el otro para transitarlas, sino que simplemente las desarrolla, ¿no? Y yo, ¿qué va a encontrar en esto? Que esto requiere de una comprensión particular desde la perspectiva sociológica, ¿no? Entonces, se trata de una sociología que va a poner el centro en el lugar del sujeto, es decir, un sujeto que vive en el mundo social, que es un mundo social que está determinado por su biografía y también por su experiencia inmediata, ¿no? Entonces, surge acá, en esta perspectiva del mundo de la vida, que es el gran concepto de Schutz, una configuración respecto de que lo biográfico, nuestra historia como personas en el mundo, en lo social, tiene que ver con esas maneras en las que cada uno de nosotros como individuos nos situamos de una manera particular en el mundo, ¿no? Y en esa experiencia particular nos singularizamos, ¿no? Entonces, yo puedo tomar grandes temas de análisis, por ejemplo, el mundo del trabajo, pero si yo lo trabajo desde una dimensión biográfica, desde una dimensión fenomenológica, desde una unidad de análisis del sujeto, bueno, el mundo social es tan vasto como la totalidad de sujetos que componen la realidad social, ¿no? Y en este sentido, Schutz va a descubrir algo muy interesante, que es que en esa experiencia personal inmediata que cada uno de nosotros tiene y a partir de la cual nosotros vamos constituyendo nuestra historia biográfica, tiene una perspectiva a partir de la cual en esa vida cotidiana se aprende, así, aprende de aprender, de incorporar formas de la realidad social. Es decir, mientras nosotros vamos transitando nuestra historia biográfica, esa biografía va construyendo la trama de la realidad social, ¿no? Es decir, no somos un individuo externo a eso, sino que constituimos o configuramos dimensiones de la vida colectiva, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer el enfoque fenomenológico? No es casual. Se va a ocupar de la comprensión, ¿no? Weber era el gran teórico del comprensivismo sociológico, ¿no? Que decía Weber, para nosotros entender cómo funciona la realidad o cómo funciona la sociedad, hay que pensarla desde la perspectiva de comprender los motivos de la acción, comprender los motivos del obrar desde el lugar del sujeto para a través de esa subjetividad poder entender cómo se construye la vida en sociedad, ¿no?
Y aparte aparece acá algo interesante, ¿no? Que es que esta dimensión comprensivista, fenomenológica, da cuenta de la relación que el sujeto ocupa en el mundo a través de lo que produce en su vida cotidiana, ¿no? Va a haber algunas categorías interesantes que Schultz va a incorporar, son categorías bien propias de la modernidad que tienen que ver con categorías de tiempo y espacio, ¿no? Son esas categorías espacio-temporales en las que nosotros inscribimos, transcurrimos nuestra experiencia del mundo social, ¿no? Y ahí aparece algo también muy interesante y es que en la biografía del individuo, yo estoy pensando en ustedes, futuros psicólogos, que tienen, digamos, una unidad de análisis, que es la intervención sobre el sujeto, que es el trabajo en el consultorio, ¿no? Donde el estado anímico, los padecimientos, los sufrimientos, ¿no? La historia vital de la persona se pone en lugar de intervención, ¿no? ¿Qué nos puede aportar un autor como Schultz? Bueno, es una perspectiva sociológica que aborda una dimensión micro, bien micro de la vida cotidiana, ¿no? Y que pone como principal eje de análisis el análisis biográfico. La biografía como una dimensión sociológica a ser incorporada. Entonces, desde lo social, ¿cómo podemos pensar estas aportaciones? Bueno, podríamos decir en la perspectiva de Schutz, ¿no? Desde la biografía del individuo y de esa posición particular en el espacio y en el tiempo que cada uno de nosotros integra. Yo nací en los años 70. Noelia, ¿vos en qué año naciste? También, el año 78. 78. Bueno, Noelia nació en la dictadura. Yo nací un año antes de la dictadura. Ujú. Esas son marcas biográficas, son marcas sociales en nuestra biografía, ¿no? Estoy segura que acá hay muchos estudiantes que probablemente nacieron antes del 2001. Esa es otra marca biográfica, ¿no? Algunos recuerdan la Guerra de Malvinas, otros quizás no, u otros acontecimientos sociohistóricos muy importantes, ¿no? Y bueno, esa dimensión biográfica, va a decir Schutz, se configura, miren qué interesante, un concepto, en lo que él va a llamar un repositorio de conocimiento disponible, ¿no? Es decir, nosotros somos también una síntesis de un almacenamiento pasivo, va a decir él a veces, de experiencias con las que nos podemos volver a traernos al aquí y ahora en una nueva experiencia personal e inmediata, ¿no? Es decir, la experiencia biográfica no es algo que empieza o que termina, sino que se va constituyendo, se va retroalimentando en distintas dimensiones de lo interpersonal y en las distintas interstices entre lo temporal y lo espacial, ¿no? ¿Qué hay en ese repositorio de conocimiento disponible? Bueno, va a decir Schutz, este repositorio se amplía con cada vivencia. Es decir, hay una construcción indeterminada del individuo, ¿no? Infinita, tan infinita como todo el orden de la vida que nosotros desplegamos, ¿no? Y aparece ahí algo interesante que es que nosotros podemos abordar estos fenómenos, pero lo podemos hacer en la medida en que comprendamos las relaciones entre fenómenos nuevos a partir de un proceso reflexivo, ¿no? Que es, bueno, de algún modo encontrar el modo en que sujeto y biografía, vamos a decirlo así, se inscriben como una manera nueva, una manera diferente de aportar discusión a la teoría social contemporánea, ¿no? Desde la sociología. ¿Qué va a decir Schutz sobre esto? ¿Qué nos enseña? Lo que nos dice es que el sujeto se presenta a otros no como un ser, ¿no? Sino solo como una parte de su totalidad. Nosotros cuando interactuamos con otros, puede ser el aula, no sé, la charla de un café, no sé, vida, un encuentro casual, ¿no? Compartimos un espacio con personas que no conocemos, supermercado, viajar en tren, en colectivo, ¿no? Siempre lo que vemos, en todo caso, o a lo que asistimos, es a un fragmento de esa totalidad, ¿no? Y entonces, bueno, Schutz lo que va a plantear es que esto es así porque la configuración del sujeto, que es un tipo de configuración biográfica e inmediata, es una construcción permanente sobre la que se van constituyendo nuevas experiencias que se acoplan a ese repertorio de conocimiento disponible y que si bien pueden ser abarcadas por la biografía, se trata de un sujeto que se va desenvolviendo en el mundo mientras esas experiencias se van modificando con él y él las va modificando, ¿no?
Entonces se incorporan ahí algunos conceptos digamos que el autor va a tratar, que son los conceptos de yo, concepto de yo, el concepto de mí, que tiene que ver con que el yo aparece vinculado a experiencias inmediatas. Y el mí es una categoría que referencia la experiencia de pasaje entre un sujeto y otro, ¿no? Por eso va a ser muy importante en la perspectiva de Schurz pensar la relación entre sujeto y experiencia, ¿no? Es como esa caja de herramientas que uno va abriendo para pensar esto, sujeto, mundo de la vida, biografía, ¿no? Y si nosotros seguimos con las distinciones que refieren a esto, ¿no? La discusión sobre la percepción de la realidad, Schutz lo que va a decir es, bueno, a veces los individuos podemos distinguir entre actos y acciones, ¿no? El acto puede ser algo que ha cumplido en el pasado o la idealización de algo que tenga que concretar a futuro, ¿no? Es un tipo de vivencia que está instalada en el repertorio de conocimiento disponible de algo concretado, sea esto real o sea imaginario, ¿no? Eso es el acto. Ahora, la acción es la ejecución de un acto proyectado, es la experiencia de estar cumpliéndolo, ¿no? Es una experiencia que se da, va a decir Schutz, en la corriente interna del sujeto, y es una acción que se vincula al sujeto, digamos, al suceso que se está viviendo, ¿no? Y así, bueno, van apareciendo, ¿no? Relaciones donde el sujeto trasciende, se modifica a través del tiempo, ganando vivencias que le van a permitir enfrentarse a nuevas experiencias, ¿no? Y esto es interesantísimo, ¿no? Ese orden biográfico, esa historia de la vida cotidiana, no puede pensarse si no es a través del reconocimiento de la existencia de un sujeto y otros, ¿no? El sujeto y los otros. Y aparece ahí, bueno, una configuración particular del sujeto que está sometida a un concepto que es sociológico, ¿no? Que, digamos, la psicología social, la fenomenología lo va a tomar en préstamo, pero que es el concepto de intersubjetividad, que es un concepto que tiene una larga historia en el campo de la filosofía. Si hay algún comentario o alguna consulta, bien sea. Y lo que aparece ahí como interesante es que, bueno, esta intersubjetividad es algo fundante de la historia vital de las personas. No hay orden biográfico sin intersubjetividad, ¿no? Ahora, es el lugar, la mirada de un sujeto que va constituyéndose a partir de la experiencia de la vida cotidiana, que también está mediada por los repertorios de otros, ¿no? Ahí hacen una pregunta que tiene que ver con la diferencia entre acto y acción. Es simplemente no se los vamos a preguntar en el parcial, es simplemente describir qué es lo que el autor dice respecto de esto. El acto es, vuelvo sobre esto, algo que uno pueda ser cumplido en el pasado, puede ser una idealización o algo a concretar en el futuro, ¿no? Y una acción, a diferencia del acto, es cuando ese acto es proyectado, pero pasa a una experiencia de estar cumpliéndose. Es decir, mientras el acto puede ser algo prefigurativo, la acción es algo que yo llevo a cabo, ¿no? Y es una experiencia que se da, va a decir Schutz, como en la dimensión temporal, ¿no? En la dimensión espacial también del sujeto, donde, bueno, esta interacción entre acto y sujeto va constituyendo de alguna manera las vivencias o el cúmulo de experiencias que forman parte de nuestra vida, ¿no? No pasa nada, Carlos. Entonces, ¿con qué nos vamos a quedar de la clase de hoy? Con el concepto del mundo de la vida, con la posibilidad, no, de nada, Romina, la posibilidad de pensar que también puede haber una sociología que tiene una perspectiva de análisis donde dice que la unidad de investigación puede ser el individuo, pero no es un individuo solo, es un individuo en la prefiguración de su orden biográfico, historia, ¿no? Y ahí es interesante pensarlo, en esa historia biográfica, o en cada una de nuestras historias biográficas, está lo personal y lo colectivo, lo individual y lo social, lo cultural y lo históricamente situado, ¿no? Y cada uno de nosotros somos una síntesis de ese tipo de relaciones. Por eso no es lo mismo nacer, ¿no? En 1945, 1970, en Argentina, digo, ¿no? 1976, en el 2001, en el 2010, ¿no? Hay marcas, podríamos decir, epocales, hay configuraciones sociales que van marcando, ¿no? Nuestra manera de llevar
encima el repertorio de nuestro orden biográfico con discusiones, dimensiones culturales, sociales, políticas y económicas, ¿no? Podríamos pensarlo, ya te paso la palabra, Valentina. No es lo mismo ser estudiante universitario hoy en un marco de democratización del sistema universitario que ser estudiante universitario hace 50 años, ¿no? Entonces, esas marcas, que si bien son de afuera, son marcas que de alguna manera tienen como lazo entre lo social y la prefiguración del orden biográfico, ¿no? No es lo mismo estudiar una carrera y ejercer una profesión en el contexto, por ejemplo, de aceleración que hoy tiene la inteligencia artificial, ¿no? Son otras las discusiones que nos damos, ¿no? Y así podríamos pensar un montón de ejemplos. Valentina, ¿Se me escucha bien ahí? sí, Bien, quería decir, esto también podría entrar lo que sería que nuestro contexto o el contexto influye mucho en el sujeto, con esto que sea de la totalidad, de la bibliografía, creo que lo anoté. No voy a pasar la hoja que tengo a cada apunte para no perder tanto la clase. Y esto como que lo forma, esto del acto y la acción, como que creo que había escuchado que se decía que las marcas del pasado como que nos formaban, que el pasado no era algo malo. Y esto es que lo que forma de identidad no solo el contexto, sino también al sujeto en el contexto. O si se sí, puede decir así. se podría decir así, y si lo querés decir más en el orden de la teoría de Schutz, a ver, los sujetos somos un campo de experiencias de repertorios. En esos repertorios están nuestras acciones vinculadas a otros. Esto es recontra weberiano lo que estoy diciendo. Ahora, esas acciones vinculadas a otros constituyen nuestras cajas de experiencias, ¿no? Ahí están el acto, la acción, la dimensión temporal, la dimensión espacial. Lo que dice Schutz es que la biografía es una dimensión que puede ser estudiada en lo social, ¿sí? La historia de Noelia, la historia de vida de Andrés, de Raúl, o de Darío, o de Valentina, o de Aurora, podría ser estudiada desde una perspectiva microsociológica, ¿sí? Y eso también es conocimiento social, eso también es conocimiento válido y es un campo de experiencia que miren qué interesante, va de la historia vital a la estructura, es al revés. La unidad de análisis en la perspectiva, sí, ahora vamos a eso. En la perspectiva fenomenológica es que la experiencia individual, que se darán cuenta a esta altura, no hay experiencia individual. En todo caso, lo que hay es experiencia vital, social, cultural, mediada por otros, ¿no? También puede ser un componente del campo de la investigación sociológica. Y yo puedo, por ejemplo, no sé, a través del estudio de vida, de determinadas personas, determinados grupos o colectivos, poder, digamos, constituir un relato válido acerca de la dinámica de la vida social. Y no tengo que irme a categorías hiperestructurales, ¿no? Sino que puedo tomar al individuo con la validez de sus propias experiencias como un campo, digamos, teorético para poder pensar dinámicas de la vida social o colectiva, ¿no? Y un poco esto es lo que está diciendo Schutz. No es que digamos que él sea un autor de una tradición nueva, lo fenomenológico no es nuevo en las ciencias sociales, pero lo que sí va a ser nuevo es el modo en que él conceptualiza qué hay en ese orden de la vida cotidiana. Es decir, y lo que él va a poner el acento ahí es en el estudio de lo biográfico. Lo biográfico es la experiencia. Hay todo un campo de perspectiva subjetivista también en las ciencias sociales que de alguna manera nos van a acercar a esta perspectiva, ¿no? ¿Qué tiene de interesante esto que plantea Schutz? Bueno, que él va a decir, hay una configuración particular del sujeto y su intersubjetividad, que de alguna manera es una característica del mundo social, ¿no? Es decir, ahí donde nosotros definimos a un otro es porque reconocemos a un otro, ¿no? Es decir, hay un sujeto que puede percibir la realidad poniéndose en el lugar de otro, ¿no? Lo que permite esto es que el sentido común pueda ser reconocido a otros como análogos al mismo yo de cada uno, ¿no? Es un tipo de intersubjetividad donde nosotros podemos percibir fenómenos que escapan al conocimiento de Valentina, de Aurora, eh, se tratan a veces de un tipo de experiencias que nos vienen dadas como aspectos del mundo social. Son, vamos a decir de algún modo, están como igualmente repartidas entre todos, ¿no? Lo misterioso de lo social es eso, ¿no? Que no sabemos por qué, o no lo elegimos, ¿no? Sin embargo, nos acecha al orden biográfico, ¿no? Y no hay manera de decir, ah, no, esto de lo social a mí no me, conmigo no, ¿no? Simplemente que irrumpe, ¿no? Y, y ahí es muy interesante
pensar también cómo la intersubjetividad, ¿no? Aparece como un mundo de sentido común que permite anticipar ciertas conductas para desarrollar la vida, ¿no? Esto, yo digo, veo un semáforo rojo, amarillo, verde, yo ya sé qué es, no me pongo de acuerdo con la persona que está parada en la vereda o cruza la calle conmigo, ¿no? Pero son señales, son sistemas códigos, ¿no? Que de alguna manera están compartidos y que influyen en la manera en que nosotros tenemos de transcurrir la vida, ¿no? Ahora es interesante ver cómo esa intersubjetividad, o en esa categoría intersubjetiva, se van construyendo categorías y estructuras sociales, ¿sí? No hay un mero sentido común. A esto queríamos llegar. Estructuración de lo social ahí, ¿no? Y entonces, en ese sentido, lo que podríamos decir es que aparecemos a partir de como constituyéndonos en relaciones donde nos reconocemos a través de relaciones que otros realizan, ¿no? Y por lo tanto, también para pensarlo así, tenemos un conjunto de categorías que nosotros nos construimos en relación a los otros a partir de categorías o de estructuras sociales que están referidas a nuestro aquí y a nuestro ahora, ¿no? Es decir, hay momentos en donde esas formas de intersubjetividad se refieren a experiencias, él va a llamarlos contemporáneos, que son, bueno, estas acciones o mediaciones que tenemos con otras personas que nos vienen dadas, ¿no? En el tiempo presente en el que estamos, ¿no? Pero a veces podemos constituir una intersubjetividad por lo que él va a llamar los predecesores, que son con quienes nosotros ya pudimos interactuar o nos vienen legados, ¿no? O quienes nos van a suceder, dice Schutz, ¿no? Están los contemporáneos, están los predecesores y están los sucesores. Piensen ustedes en la experiencia afectiva de las personas, lo importante que son nuestros primeros contemporáneos, nuestros primeros predecesores, ¿no? Nuestros sucesores, ¿no? Si lo pensamos en términos generacionales, no sé, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros hijos, ¿no? Que son de alguna manera modos, ¿no? De constituir intersubjetividad o de orientar las acciones. Lo podemos pensar, lo puse en el ejemplo de la familia, pero lo podríamos pensar con ejemplo de lo social, con ejemplo de lo institucional también. Y entonces, bueno, vuelve a aparecer acá como muy buen subjetivista la perspectiva respecto de lo que Schutz va a llamar de alguna manera los motivos de la comprensión, ¿no? El para qué actuamos, el por qué actuamos, ¿no? Y lo que tiene que ver con la noción de motivo, en Weber, que va a ser un concepto muy importante, es de alguna manera como el corazón de la experiencia, ¿no? Que esa pregunta weberiana originaria, ¿cuáles son los motivos de la acción social, ¿no? ¿Qué orienta la conducta de un individuo? ¿Por qué los individuos nos comportamos de una determinada manera, ¿no? Entonces, hay en Schutz un intento impresionante por tomar lo mejor de la tradición fenomenológica en Weber y tratar de un intento teórico bastante desafiante, que es tratar de profundizar la perspectiva weberiana, ¿no? Focalizándose en el concepto de mundo de vida como un concepto de referencia de la experiencia, ¿no? Vital de la persona. Entonces, podríamos decir, bueno, hay un mundo de la vida en la experiencia de ser estudiante de ingreso a la universidad, hay un mundo de vida en la experiencia de ser trabajador, en el mundo del trabajo, trabajadoras, hay una experiencia, digamos, vital, si uno toma, por ejemplo, en curso los estudios que tienen que ver con el ciclo de la vida, ¿no? Yo estudio estoy pensando no sé, en la sociología de la infancia, sociología de la juventud, sociología de la vejez, ¿no? Digamos, ahí como uno, junto con todos los datos estructurales de las grandes teorías sociológicas, puede de alguna manera constituir una mirada microsociológica, ¿no? Que es, bueno, no voy a estudiar el sistema educativo, pero por ahí lo que voy a estudiar es la experiencia, no sé, de la interacción estudiante-alumno en el aula, ¿no? Y quizás en esas microsociologías van a surgir otros mundos de la vida, otras experiencias de la vida cotidiana, donde el análisis de la estructura va a tener otra riqueza, va a tener otros matices. No sé, Camilo y Noé, si quieren comentar algo. No, no, creo que
ha sido muy, muy, muy claro. Bueno, sobre el texto de Schutz, ¿a nosotros qué nos interesa? Les hemos dado bibliografía, no les vamos a pedir una definición exhaustiva, sino simplemente cómo pueden recuperar el concepto del mundo de la vida. ¿Qué pasa ahí con el enfoque que Schutz tiene respecto de intersubjetividad y vida cotidiana? Para poder ilustrar esto, y antes de que me vaya a las jornadas, les quiero compartir acá un fragmento de una película, no la voy a spoilear. Es una película hermosa, es una película de los finales de los años 90, la película Cigarros, para los que lo hayan visto, y si no, la recomiendo para el fin de semana. Espérenme un segundo acá que voy a tratar de compartírselas. Es 5 minutos, pero realmente vale la pena. Van a ver cómo en el fragmento de la película nosotros vamos a ver qué es eso valioso que tiene el enfoque fenomenológico. ¿Qué es eso extra que nos aporta la mirada del otro al estudio de la intersubjetividad, ese enfoque de lo micro, ¿no? Que no es que sea pequeño, es otro lente que nos ponemos, es estudiar grandes temas estructurales, dimensiones macro sociales desde el punto de vista de la perspectiva del actor, ¿no? Y eso es muy interesante porque hay toda una tradición, digamos, en el campo de las ciencias sociales donde el conocimiento se construye fundado a partir de la experiencia del otro, ¿no? Eso, digamos, se lo debemos a Weber, ¿no? Y a Durkheim también, en un punto, ¿no? Y esta cuestión de que, para irnos de la clase de hoy, no hay sujetos sin intersubjetividad. No hay posibilidad de estructurar el orden de la vida sin otro, ¿no? Es decir, no es que hay una relación de dependencia, pero hay un otro que se inscribe permanentemente, conocido o no conocido, se inscribe en ese caja de repertorio de nuestro orden biográfico, ¿no? Voy a tratar ahora de compartirles el video. Espérenme acá un segundito. Perdón, profe, ¿cuándo habilitan la actividad de esta clase? ¿Cómo? ¿Cuándo habilitarían la actividad de esta clase? No sé si la han podido ver, yo no la puedo ver. Ahora no puedo ver el aula porque estoy tratando de abrir el archivo, pero nosotros tiene que estar cargada la actividad ya. ¿Ustedes no la pueden ver? No, la actividad está, el foro no está habilitado todavía, como habitualmente habilitamos Ah, casi al porque finalizar la clase. Claro, claro, nosotros habilitamos, al cierre de la clase lo habilitamos. claro. Bueno, voy a tratar de pasarlo. Espérenme un segundo. Profe, perdón, lo que usted quiere pasar está en la última bibliografía que pusieron, el link para entrar y ver el video. Sí, ahí hay dos cosas. Ahí, muchas gracias. Espera que veo tu nombre. Muchas gracias, Silvia. Ahí lo que van a ver es un documental extraordinario que se hizo en Argentina. A ver, el documental en realidad es una coproducción de distintas universidades y en el Instituto Gino Germani de la UBA, en el 2021, se hizo una actividad académica sobre un documental respecto de la vida y la obra académica, la importancia de Alfred Schutz, se llama El mundo de la vida. Lo que recomiendo es que lo vean, es una actividad de apoyatura a la clase de hoy. Y eso por un lado, que lo dejamos como material complementario, pero recomendamos que ustedes puedan mirar ese documental que es preciosísimo porque aparte, como vamos a ver ahora en la reseña de la película Cigarros, el mundo de la vida tiene otro registro cuando vos construir ciencia social. O sea, podés mirar otras categorías desde otras dimensiones de la acción social, desde otras dimensiones situadas, o sea, el tiempo, el espacio, los objetos, los silencios, ¿no? Hablan respecto de lo societal, ¿no? Es un registro diferente, totalmente diferente, por ahí de otras perspectivas teóricas, ¿no? Pero esa es quizás la belleza que tiene, ¿no? Nos aporta otra riqueza respecto de la construcción de objetos de conocimiento. Yo voy a pasarlo acá, a ver si puedo. Son 5 minutos y lo que les pido es que presten particularmente atención al registro de lo que esa escena, que es una película que no la voy a espolear, nos muestra respecto de la mirada cuando uno mira contextos o cuando uno mira enfoques que están centrados en la experiencia.
Se ve, ¿no? Sí, profe. For the 4,000 pictures of the same place. Corner of Third Street, Seventh Avenue, at 8 o'clock in the morning. 4,000 straight days and all kinds of weather. That's why if you're gonna take a vacation, I gotta be in my spot every morning at the same time. Every morning in the same spot at the same time. Never say anything like that. What we call the life's work. Not sure I get it though. Weather would give you the idea to do this. I don't know. Just came to me. It's my corner after all. I mean, it's just one little part of the world, but things take place there too, just like everywhere else. Perdón, profe, se corta mucho, me parece. No sé si soy el único o... Down. Hola, profe. Sí. No estamos pudiendo ver el video ni escucharlo. Porque se corta, yo lo veo y lo escucho. ¿Ustedes no lo ven? Pero no, a nosotros se nos corta constantemente, es imposible. Va, a mí por lo menos. Yo lo escucho y lo Y veo. acá en el chat también dicen lo mismo. A A mí todos también les pasa. lo mismo. Bueno, a ver, lo iniciamos, a ver si podemos. Y si no podemos, lo comparto por el grupo de chat, ¿les parece? Sí, creo que va a ser mejor que lo veamos cada uno por su cuenta, porque creo que compartiéndolo en el Zoom es como que no va. Bueno, yo lo dejo por los dos medios, ahora lo comparto también y el que lo quiere ver de otro modo se silencia. That's right. For the 4,000 pictures of the same place. Corner of Third Street, Seventh Avenue, at 8 o'clock in the morning. 4,000 straight days and all kinds of weather. That's why if you're gonna Ahí take a lo vacation, compartí. you gotta be in my spot every morning at the same time. Every morning in the same spot at the same time. Anything. The life's work. Not sure I get it though. Well, weather would give you the idea to do this. I don't know. Just came to me. It's my corner after all. I mean, it's just one little part of the world, but things take place there too, just like everywhere else. It's a recognizable spot. Well. So down. Aurora, ahora sí se cortó. Quedó la imagen congelada, se cortó y quedó el sonido. Bueno, Sí, pero bueno, si lo pasaste por el chat, que lo puedan ver cada uno en silencio.
Sí, sería interesante. Mm. Justo tiene como una pincelada respecto de lo que veníamos hablando. Yo lo puedo ver y lo escucho perfecto. A ver, Sí, yo al principio también, ¿eh? Hoy también lo escuchaba y lo veía perfecto. a Ahora, ver, en la que segunda pruebo, parte, ¿les parece que pruebe otra vez por las dudas? Dicen que la tercera es la vencida. A ver, pruebo la última vez. Si no se puede, no se puede. That's right. Well, the 4,000 pictures of the same place. The corner of Third Street, Seventh Avenue, at 8 o'clock in the morning. 4,000 straight days in all kinds of weather. That's why I can never take a vacation. I gotta be in my spot every morning in the same spot at the same time. It's anything like that. Roger. What do you call my life's work? Not sure I get it. Well, whether it give you the idea, I don't know. Just came to me. So I wonder if you want. I mean, it's just one little part of the world, but things take place there too, just like everywhere else. It's a record of my little spot. Well. Done. They're all the same, but each one is different from every other. You got your bright mornings and hot mornings, you got your summer light and your autumn light. You got your weekdays and your weekends. You got your people in overcoats and galoshes, and you got your people in t-shirts and shorts. Sometimes the same people, sometimes different ones. Sometimes the different ones become the same ones disappear. The earth revolves around the sun, and every day the light from the sun hits the earth at a different angle. Yeah.
Bueno, la película, un poco la idea que tenía, este pequeño fragmento, la recomiendo más allá de la materia, pero no le voy a contar de qué se trata. Es un fragmento muy interesante, es quien escribe digamos, el guión de la película es Paul Auster, por eso la película tiene toda una particularidad, que es esto, ¿no? Nos ofrece la perspectiva del lente. ¿Qué miramos cuando miramos? ¿Qué miramos cuando miramos las interacciones sociales? ¿Qué cosas o qué tipo de interacciones observamos en el marco de la vida cotidiana, ¿no? ¿Cuánto de la experiencia, de lo vivido, de lo construido, de lo padecido, de lo experimentado, de lo constituido intersubjetivamente con otros, se vincula de alguna manera a lo que somos o a los modos en que desplegamos nuestra acción social? Por supuesto que la belleza de la sociología de Schutz no agota para nada esta clase breve que nosotros hemos tenido, pero nos parecía interesante como futuros psicólogos, como futuros terapeutas, tal cual, Fernando, la mirada de lo singular, ¿no? Detenernos un poco ahí en el constructo de intersubjetividad como un constructo sociológico que nos permite también ver, no solo en las grandes lecturas macroestructurales, que también son muy buenas, también ver en lo micro, en la experiencia, en el sujeto, en lo biográfico, una manera de pensar lo relacional, ¿no? Lo personal, lo biográfico, lo histórico, lo colectivo, entrelazado. Así que bueno. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Todas las clases de la unidad 4 tienen esta lógica, es diferente de la unidad 3, de la unidad 2, etcétera, etcétera. Y lo que les invitamos, sí, les podemos compartir si ustedes quieren un pequeño PPT que tenemos. Después yo lo subo al aula. Yo me tengo que retirar porque me tengo que ir a presentar las jornadas. Y los invitamos a todos a continuar la experiencia de esta clase en el espacio virtual, ¿no? Y podés compartir el ID y la contraseña de la conferencia de CONICET. Sí, yo lo comparto por el chat. ¿Sí? Bueno, yo Sí, me sí, retiro y nos estamos encontrando en 5 minutos por el aula virtual, ¿sí? Para compartir también esa actividad con otros estudiantes de presencialidad de nuestra universidad. Me van a ver ahora, voy a estar en el aula, en una de las aulas de Mar de Ajó. Un bueno, abrazo a todos. A- nos vemos en breve. Noé, Camilo, y ahora en 5 nos encontramos. Un abrazo. Hasta Bueno, ahí compartí, no sé si lo pueden ver, el ID y la contraseña de ingreso a la charla de Zoom. Sí, Sí, Valentina. esto era opcional y los que no iban a ir nos quedamos acá con usted, ¿verdad? No, no, nosotros vamos a ir todos, digamos. Esta es la clase y la invitación de la cátedra es continuar la clase a través de esa charla, Ah, bien. como parte también de la materia, si bien es optativo, pero es un aporte más para el desarrollo de la materia. Ah, Profesora, una consulta, ¿hasta qué hora sería por el tema de que nosotros 5:30 tenemos filosofía? No sé cómo es el... Y no sé, porque a las 18 hay otra charla, así que yo no creo que tarde más de una hora y media, una hora. La verdad que no sé. eh, en general, un poquito más de una hora tienen estos tipos de conferencias porque hasta que empiezan, hasta que entre más o menos gente y todo. Pero a las 18 hay otra, así que calcula que antes de las 18 tiene que terminar. Gracias. Seguramente de la cátedra de filosofía hayan sido invitados también, sí. No sé, Camilo, si vos sabés algo de eso. Me Entonces ya parece. nos vamos retirando y nos vamos Sí, uniendo a la otra sí, reunión. sí, sí, Camilo, sí, Bueno, sí. ¿clase de filosofía hay? Clase de filosofía hay. Ah, Joya. bueno, Vamos entonces a no me dar meto. marcha. A ustedes que les gusta mucho. Vamos, Dios, Ay, sí, me vamos. metería, Camilo, yo. No me meto, dije, no me quieres invitar a la clase de filosofía. Bueno, bueno, entonces, los esperamos, a todos los que puedan, traten de participar ahora en la charla, que ya di el ID, para quien pregunta cómo ingreso, ya di el ID, ahora lo vuelvo a copiar antes de...
¿La El charla ID que del van a dar Zoom, ahora queda grabada? No. el ID del, no sé, eso sí que no sé porque no estoy en la organización de las jornadas. Y la Listo, contraseña, gracias. no te sabría decir. La contraseña la pongo acá, ahí está. ID y contraseña y quedaron juntitos, justo. Es por Zoom, ¿no? Sí, sí, por eso se le da un ID y la contraseña. Profe, perdón la pregunta. Y la temática que va a abordar ahora la clase esta magistral que viene, ¿qué sentido tiene? O sea, digo, a los efectos, ¿tiene algún tipo de correspondencia con la, los temas que estamos viendo? La carrera, sí, entiendo que sí. Sí, 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 con la carrera sí, 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 es de psicología, es del ámbito de la psicología. Sí, Ah, sí. Y tiene que, la verdad que no sé porque, bueno, yo no, como no estoy en la organización, no he podido leer los resúmenes de paper ni nada de eso, que eso los leen la gente que está mm, organizando y que después modera las mesas, ¿no? Como se trabaja en cualquier congreso o jornada. Pero sí, sí, pero todas tienen relación con la carrera. Siempre vamos a encontrar relación con la materia también, seguramente, porque va por el título que veo, eh, seguramente que sí. No estoy pudiendo conectarme, no sé qué pasa. Tiene que salir de este Zoom, ¿eh? Por eso yo no estoy saliendo todavía como para que les quede en el chat el ID y la contraseña, para aquellos que no la han podido ver todavía. La voy a volver a copiar, la voy a volver a poner acá. Se entra a la Consulta, charla. entonces tenemos que salir del Zoom y Sí, sí, entramos sí. nuevamente y ponemos ese ID. Claro, no entran a este link. Entran al Zoom y ponen el ID y esa contraseña. Bien, listo, muchas gracias. Hay dos maneras de entrar al Zoom, así le contesto a Romina. Una es por el link, como entramos siempre a las clases, y la otra es que nos dan el ID y una contraseña. En todo lo que es jornadas y eso generalmente nos pasan un ID y la contraseña, que es lo que yo les pasé ahora. Salen de este, abren su Zoom o dejan el Zoom en limpio, digamos, e ingresan el ID donde ya el mismo Zoom les dice y la contraseña esta que está ahí, tal cual está ahí. De acuerdo, lo voy a intentar. Bueno, nos vemos entonces. Vuelvo a copiar y ya entro porque ya sí. salgo, digamos, de acá y trato de entrar a la otra charla. Bueno, gracias, profe. Adiós, Nos Noelia, vemos. gracias. Adiós. Nos vemos.